Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 11 de agosto del 2025. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia con la primera carta a los Corintios, capítulos 2 y 3. Primera de Corintios 2 y 3. La iglesia de Corinto es una iglesia singular, sin duda alguna es una iglesia que estima a San Pablo. Em, Desglosando las dos cartas que nosotros tenemos en el canon bíblico, se pueden encontrar por lo menos cuatro cartas escritas de Pablo a los Corintios. Em, Se sabe y hemos hablado que se cree que por lo menos Pablo pudo haber escrito unas 250 cartas dirigidas a las iglesias, dirigidas también a sus discípulos. Y en el desglose de las dos cartas que tenemos en la Biblia nuestra, en el Nuevo Testamento, se pueden identificar cruces porque las cartas con Corinto particularmente son em, correspondencia entre Pablo y Corinto, ¿sí? Pablo escribe como respuesta a cartas que también le están enviando los corintios por algunas situaciones muy delicadas que están viviendo en esta iglesia. Era una iglesia que tenía unas condiciones humanamente, diciéndolo humanamente, buenas, ¿sí? Económicamente tenían una situación privilegiada, era una ciudad próspera, y parece que los miembros de la iglesia tenían una calidad de vida en cuanto a lo material, pero tenían muchísimos vacíos en lo que respecta a la vida en el espíritu, a la santidad, a la rectitud, y hay unos casos pues muy particulares que Pablo tiene que tratar en estas dos cartas. Y pues esto que les estoy diciendo de las dificultades espirituales que tiene la iglesia a los Corinto, la iglesia de Corinto, perdón, pues está algo de lo que tenemos en el capítulo 2 y 3. Pablo estima a la iglesia de Corinto, ama a la iglesia de Corinto, pero la iglesia de Corinto pues tenía como, a diferencia, como él menciona, por ejemplo, a los tesalonicenses que quedaban un poco más al norte que Corinto. Ellos eran un poco más materialistas, eran un poco más orientados como a la bendición en lo tangible, en lo material, y pues les costaba un poco de verdad la vida en el espíritu. Y aquí, en estos dos capítulos, en el 2 y el 3 particularmente, en el capítulo 2 a partir del versículo 6 Pablo nos va, y el principio del capítulo 3 nos va a dar a conocer una idea de una situación que pues es común en la iglesia a través de los tiempos y hoy, y como de distinguiendo tres tipos de seres humanos, ¿sí? Tres tipos de personas. Hay unas palabras que pues van a estar presentes un poco en esta sección de la Biblia. Tiene que ver con la sabiduría, tiene que ver con la madurez, tiene que ver con la prudencia. Y Pablo en el versículo 6 le dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, ¿sí? Había em, pues como ciertas situaciones que, acordémonos que Pablo está respondiendo unas cartas, unas eh, quejas o digámoslo, unas situaciones que le están comunicando a Pablo. Y pues él identifica que la iglesia está padeciendo pues de estos problemas. Aquí empieza a hablar y nos va a mencionar dos palabras, sabiduría y madurez, ¿sí? Y después Pablo va a venir hablando de la importancia del espíritu. Versículos anteriores está hablando que pues su presencia con los corintios no se trató
en el conocimiento, en la sabiduría humana, sino en el poder del Espíritu, y aclara que la fe fundada no debe ser en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, ¿sí? Em, Acordémonos que Corinto es una ciudad que está pues en Grecia y pues que todo el entorno, sobre todo en esta parte de Grecia, se basa mucho en el conocimiento, en la lógica, en la elocuencia y pues seguramente habría muchos maestros de filosofías muy elocuentes, muy inteligentes, muy capaces, expertos en la oratoria, pero Pablo dice que la fe no se puede fundamentar en esa elocuencia, en esa capacidad de hablar. Hay gente que tiene muy buena capacidad para comunicar, sino que la fe se tiene que fundamentar es en el poder del Señor. Y el poder del Señor pues va más allá de esa elocuencia o de esas capacidades intelectuales para comunicar. Y él lo está diciendo, es demostración del poder del Señor. Sí, incluso él dice que tenía problemas como para hablar, que tenía temor y temblor, que no era muy elocuente, pero que claramente lo que sí tenía era la manifestación del poder del Señor a través de su vida. Más adelante entonces, y entramos en materia, dice desde el versículo 12 del 2, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Sí? Entonces, él empieza a hacer una distinción del espíritu del Señor, que el Espíritu Santo, el espíritu de verdad, el espíritu de vida, el espíritu de santidad. Y dice luego, lo cual hablamos, entonces dice, pues hemos recibido el espíritu del Señor, no del mundo, para que nosotros entendamos lo que Dios ha concedido. Ojo con esto, o sea, por el espíritu de Dios es que tenemos comprensión de lo que nos ha sido dado. No hay manera de comprender lo que el Señor nos ha concedido sino por su espíritu. Dice el 13 entonces, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, ¿sí? Por eso es imposible darle explicaciones o justificaciones o comprender lo espiritual con lo carnal, ¿sí? Y Pablo ya lo va a distinguir, lo espiritual con lo material, con lo físico. Eso es un error que lastimosamente creo yo, y no sé si históricamente, por lo menos en los últimos tiempos, que a veces la iglesia se ha equivocado, que ha tratado de darle explicaciones y justificaciones a la escritura con otras ideas y conceptos, ¿sí? La escritura, por ejemplo, se explica con la misma escritura, ¿sí? Lo espiritual se acomoda con lo espiritual, pero tratando de abrir un espacio en el mundo, la iglesia ha caído en los conceptos, en las ideas, a veces sin saber la profundidad de estas ideologías, de estos conceptos, de estos pensamientos, sin entender las intenciones, la iglesia termina mezclando la pureza de la palabra del Señor, la pureza del Espíritu, con pues otras cosas que no provienen del Señor. La manera de entender la Biblia, de explicar la Biblia, de entender lo espiritual es por el Espíritu, es por la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces, de nuevo, muchos han querido justificar la Biblia con historia, con filosofías, con psicología, y no, lo espiritual se acomoda a lo espiritual, ¿sí? Lo espiritual tiene un argumento en lo espiritual y ya nos va a explicar algo. Usted no tiene que torcer la verdad de Dios para tratar de que otro entienda algo que solo va a entender por el Espíritu, ¿sí? Pues arriesgando algo y es de alterar la verdad del Señor tratando de hallar un espacio donde claramente el Señor dijo que nosotros no somos de este mundo. La manera de entender qué es el papel de nosotros en este mundo es siendo luz. Eso es lo que tenemos que ser, luz, un referente, una manera de que la gente encuentre a Jesucristo como camino, verdad y vida. Pero nosotros no somos de este mundo, ¿sí? O sea, nosotros no tenemos que abrirnos
un espacio y un lugar en este mundo, sino más bien abrirle a la gente de este mundo un espacio y un lugar en los cielos, en la eternidad. Dice entonces Pablo el versículo 14 y nos va a distinguir tres tipos de personas. Primero empieza con el hombre natural, así lo traduce la Reina Valera. Y dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces aparece este hombre natural, viene una palabra que es psíquicos, ¿sí? Psíquicos, que hace referencia a un ser vivo, ¿sí? Simplemente a algo que tiene vida física. Es la vida que es común a todos los seres vivos. Entonces está hablando de un hombre natural, algo así que el ser humano no es como, ¿qué distingue al ser humano, ¿sí? Según el diseño del Señor, a las demás criaturas, a los animales? Que el ser humano tiene la posibilidad de tener vida espiritual. Los animales no tienen vida espiritual, ¿sí? Los animales tienen cuerpo y de alguna manera puedo decirlo, tienen alma, ¿sí? O sea, un animal tiene sensaciones, tiene una lógica, tiene una razón, tiene una capacidad, pues obviamente no al nivel del ser humano, pero tiene una capacidad intelectual. Los animales aprenden, los animales tienen sentidos, ¿sí? Pero la diferencia entre los animales y los seres humanos es que pues tenemos la posibilidad de tener vida espiritual. Pero ojo, este hombre natural que está diciendo San Pablo en esta expresión psíquicos implica que el ser humano sin vida espiritual es semejante a un animal. Eso lo va a decir también Pedro cuando habla de la sabiduría humana, que es una sabiduría animal. ¿Sí? Esto es muy fuerte, porque él está diciendo entonces que un ser humano que no está habilitado por el Espíritu del Señor tiene el comportamiento, la inclinación casi instintiva. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la lógica de un animal? La lógica de un animal es sobrevivir, como su instinto de supervivencia. Ahora, el hombre muerto espiritualmente no solo piensa en sobrevivir, sino en llevarse el que sea por delante, ¿sí? Pero esa es la comparación que hace Pablo. Ahora, este hombre que está vivo físicamente, pero muerto espiritualmente, dice y explica a San Pablo que no puede percibir las cosas que son del Espíritu. De hecho, para él son locura y no las puede entender porque estas cosas que son del Espíritu se disciernen espiritualmente. ¿Sí? O sea que por eso no hay manera, solo el Espíritu Santo, ojo, solo el Espíritu Santo, y así lo dice el Evangelio, puede convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Solo el Espíritu Santo puede convencer a una persona natural de su necesidad de Dios. ¿Sí? Por eso yo no puedo pretender, de nuevo, ajustar lo espiritual a lo carnal. Yo no puedo pretender llevar el Espíritu del Señor si no es en el Espíritu del Señor. Pero Pablo dijo, no es la elocuencia, es el poder del Espíritu. ¿Quieres que otros crean? Pues hay que hay que permitir que el poder de Dios se muestre a través de nosotros. Por eso el método infalible a través de la historia para dar a conocer al Señor es anunciando al Señor, hablando del Señor, mostrando que el Señor es la respuesta y la solución para la necesidad del ser humano, ¿sí? Tal cual, ¿vale? Y, y Pablo entonces está diciendo que este ser humano, que es natural, no tiene capacidad de percibir las cosas del Espíritu, de hecho son una locura, ¿sí? Ahora, dice el 15, en cambio el espiritual, y aquí nos menciona otro tipo de ser humano, así lo quiero tratar de transmitir, y este viene, es la palabra neumáticos, viene de la palabra neuma, ¿sí? Hemos hablado que espíritu en el Nuevo Testamento es neuma, de ahí viene la palabra en español, por ejemplo, neumólogo, que tiene que ver con los pulmones, porque neuma es algo así como aire, ¿sí? En el Antiguo Testamento la misma palabra o la palabra que hace referencia al espíritu tiene que ver con aliento, con aire.
Así que el hombre espiritual, ¿sí? Este neumáticos, como lo define el Nuevo Testamento, dice, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí hay algo muy especial del hombre espiritual, y es que el hombre espiritual es el deber ser, ¿sí? Si yo fui creado espiritual mi cuerpo, así lo dice San Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 5 versículo 23 primera carta, si el ser humano es espiritual mi cuerpo, pues el deber ser del ser humano es que su espíritu esté vivo, conectado con el espíritu del Señor, ¿sí? Pero el hombre natural, digámoslo de alguna manera, es como un ser humano atrofiado. Claro, un ser humano atrofiado porque está incompleto. Por eso el ser humano, lejos del Señor, muerto espiritualmente, siempre experimentará un vacío, una soledad, un sinsentido, una falta de propósito en la vida. Por eso el ser humano se pasa la vida buscando un bendito propósito y no lo va a encontrar si no se encuentra con el Señor, quien habilita la vida espiritual conforme fue diseñado, ¿sí? Entonces, porque fuimos creados y fuimos diseñados de esa forma. Pero el hombre espiritual entonces tiene una capacidad dada por el Espíritu del Señor para discernir, para conocer, dice, para juzgar todas las cosas. Y ese juicio que está diciendo aquí la Biblia no es el juicio de criticar, de señalar, sino que tiene una capacidad de comprensión, ¿sí? De razonamiento, de argumentación. Tiene una capacidad de discernir, de distinguir todas las cosas. Ahora, en el capítulo 3 viene el otro, que este sí que es en contra de lo que debería ser. De tal manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, ¿sí? Ese es los espirituales que acabo de escribir, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y yo, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Entonces, aparece el tercero, el hombre carnal. La palabra sarkinoi viene del griego sars, que quiere decir carne. ¿Qué es un sarkinoi? Es un hombre dominado por la carne. ¿Qué quiere decir? Que a diferencia del natural, ¿sí? A diferencia del natural, que es un ser humano que tiene vida física, pero que nunca ha tenido vida espiritual, porque no ha entendido, no se ha encontrado con el Señor, no ha abierto su corazón al Señor, no se ha arrepentido nunca de sus pecados. A diferencia del natural, el carnal es aquel que ha tenido la oportunidad de encontrarse con el Señor, de habilitar su vida espiritual, de mm, percibir y reconocer la obra salvadora del Señor, pero que es dominado por la carne. En estos días leímos en Romanos capítulo 7 como Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Pablo explicando lo que era la vida en la carne, que él sabía que quería hacer lo bueno, pero que terminaba haciendo lo malo que no quería. Ese es el hombre carnal, ¿sí? El que trata en su propio esfuerzo de agradar a Dios, pero como lo está haciendo en sus propias capacidades, es un hombre que no ora, es un hombre que no lee la Biblia, es un hombre que no busca obedecer la Biblia, sino que sabe que está Dios, que existe Dios, que Él es bueno, que le perdona, que lo necesita, pero no da ese paso de entregarle en verdad su corazón y su vida al Señor. Entonces Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto, vosotros sois carnales, o sea, ya no sois naturales porque se supone que sois creyentes. Entonces, el carnal es un creyente que no vive por el Espíritu, como lo explica Pablo en Romanos 8. ¿Sí? Por eso Pablo en Romanos 7 nos habla ampliamente del carnal y en el 8 del espiritual. Y aquí
nos da una diferencia entre un carnal y un espiritual, ¿sí? O sea, mejor dicho, usted como creyente, ¿sí? Si usted en su corazón aceptó, creyó, reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador, usted ya no es natural. Usted solo tiene dos opciones, según lo que explica Pablo. O es espiritual o es carnal, ¿sí? Ahora, ¿cómo es el carnal? Rápidamente el tiempo no nos deja. El carnal, según nos está diciendo San Pablo, el carnal es una persona inmadura, ¿sí? Ahora piense en cómo es un niño emocionalmente y asimismo sería un niño espiritualmente. Un niño emocionalmente tiende a ser caprichoso, consentido, resentido, altamente dependiente, egocéntrico. El niño tiende a ser egocéntrico. Un cristiano carnal es inmaduro, es consentido, es demandante. Si el hijo, el niño inmaduro demanda muchísimo, quiere toda la atención sobre él. Asimismo, el cristiano que es carnal quiere ser el centro de atención, llama la atención, demanda constantemente, le cuesta dar. Mire, una señal de que alguien ha madurado es que da. Una señal de un inmaduro es que siempre está demandando, pidiendo, exigiendo, quiere ser el centro de todo, tiene que ser tenido en cuenta para todo. En cambio, el maduro siempre está dando. El maduro está pensando en el otro, el maduro está pensando en la retribución, no para él, sino para el otro. Así lo dice San Pablo. Entonces, el carnal es inmaduro, el carnal, dice acá, es celoso, contencioso, disencioso, o sea, hay partidismos, hay contiendas. William Barclay dice grupitos, ¿sí? Él define en su comentario bíblico el carnal busca grupitos, ¿sí? Porque por eso es sectario, porque empieza a dividir, a armar grupitos dentro de la iglesia, a ser excluyente, ¿sí? Entonces, como estos me caen bien, estos son mi grupito, como élites. El carnal va buscando como unas élites dentro de la iglesia. Por eso incluso dice, les decía el Señor Jesús, si usted quiere ser élite, el que quiere ser élite tiene que ser como el que más sirva. El que quiera ser primero tiene que ser el último. El que quiera dirigir tiene que servir. Ahora, ¿qué más nos dice San Pablo? Que estos carnales no soportan la Biblia a profundidad, ¿sí? Ojo, porque le dice, os debe beber leche y no vianda porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque el carnal quiere lo liviano, o sea, el niño que quiere, el niño usted no le puede dar comidas complejas, usted no le puede dar una bandeja paisa a un bebé, ¿qué le tiene que dar? Leche, ¿sí? Leche, suavecita, un alimento liviano, pero cuando se alcanza madurez, cuando se crece, se necesita alimento sólido, se necesita un alimento profundo. El carnal generalmente le cuesta en la escritura, le cuesta estudiar, escudriñar, profundizar la escritura, porque él solo puede percibir como las cositas superficiales, ¿sí? Entonces, el carnal le encantan los salmos, algunos, no todos, los proverbios, Juan, pero no soportaría estudiar Levítico, le encrespa los pelos ver Levítico, Éxodo, Deuteronomio, el Antiguo Testamento. ¿Qué es eso que hacía el Señor? ¿Sí? ¿Por qué le cuesta? Lo cuestiona, pero tampoco lo escudriña, no le interesa, porque su único interés es aliviar su necesidad, muchas veces superficial, aquí y ahora. Ahora, hay un comentario de William Barclay que me pareció muy tenaz, porque todo esto que está definiendo Pablo del Carnal, celos, contiendas, disensiones, inmadurez, tiene que ver con las relaciones interpersonales, ¿sí? Y hace un comentario que me dejó pues muy conmovido además, porque dice, se puede saber cómo es la relación de una persona con Dios. ¿Cómo? Viendo cómo se relaciona con los demás. Tenaz. Porque aquel que siempre está juzgando, criticando, menospreciando, peleando con todo el mundo, imponiéndole a todo el mundo, aquel que está lleno de resentimiento en su corazón, aquel que vive, que no ha podido olvidarlo de hace 10, 20, 50 años, que sigue odiando,
Pues obviamente una persona que está cerca al corazón del Señor, ¿de qué se llena? De su amor, de su gracia, de su misericordia, de su bondad, de su paciencia, el fruto del Espíritu. Entonces mire el comentario tal cual. Se puede saber cómo es la relación de una persona con Dios viendo cómo se relaciona con los demás. Pero el espiritual, ¿qué hace? El espiritual es humilde, es misericordioso, ha sido lleno de la bondad del Señor, entiende que el Señor lo amó, lo perdonó, le soporta. Y el espiritual tiene una capacidad de amar, de perdonar, de soportar, de aguantar, de compartir. El espiritual no es sectario, el espiritual por el contrario es abierto. El espiritual trata de ser siempre conciliador. Pablo que aconsejaba, en cuanto dependa de vosotros, estad bien con todo el mundo. El espiritual aún sabe que él es un instrumento del Señor y que por más difícil que pueda ser una persona, amando, sirviendo, tolerando, tiene la posibilidad de poderlo llevar a los pies del Señor. Pero el carnal no, el carnal siempre está cazando una pelea, el carnal siempre está en medio del conflicto, el carnal no puede mirar con misericordia, el carnal, porque ahora, ¿quién domina el corazón del espiritual? Jesucristo está en el trono de su corazón. Pero ¿quién está en el centro del corazón de un espiritual, sí? Y de un carnal, pues el mismo, el ego, su orgullo, su experiencia, su capacidad. Así que Pablo nos pone esta distinción como para que, y le dice claramente a los corintios, ustedes son carnales. Cuando habla del partidismo, y él pone el ejemplo de él y de Apolos, y dice, es que algunos dicen, yo soy de este grupito, yo soy de este grupito, yo soy de esta escuela, yo soy de esta escuela. No, todos somos de Cristo. Aquí no hay manera. Mire, la palabra inclusión, yo estoy en desacuerdo porque ha abarcado cosas muy peligrosas, porque el término inclusión terminó siendo una apología al pecado. Entonces, haga lo que quiera con su vida y yo lo tengo que aceptar que haga aquí lo que usted quiera con su vida si está en contra de lo que el Señor estableció, ¿sí? Ojo, pero ¿saben qué sí dice la Biblia? O sea, ¿qué tiene que ver con la Biblia? Que no podemos excluir, ¿sí? Y cuando hablamos, una cosa es incluirlo todo y otra cosa es excluir a alguien porque no se acomoda a mis deseos o a lo que yo quiero. El creyente abre la puerta para que todos aquellos que se arrepientan tengan el acceso a la eternidad. La Biblia habla de no tener acepción de personas. Y ojo, esa acepción de personas se refiere a que no importa su condición socioeconómica, política, lo que sea, desde que haya arrepentimiento, tiene camino y tiene acceso a la eternidad. Así que Pablo desafía también a los corintios a decirles, bueno, este es el panorama. Ustedes ya no son naturales porque ustedes activaron su vida espiritual, pero ojo, están cayendo en este acto de inmadurez, de falta de sabiduría, de partidismos, de contiendas, de grupitos, de exclusión, ¿sí? Pero ustedes están llamados a madurar, a que adquieren sabiduría, a que tengan la fe fundada no en la lógica humana, no en la elocuencia humana, sino en el poder de Dios. El espiritual discierne, de verdad, discierne el poder del Señor. El carnal solo está viendo la apariencia, solo está mirando lo que sus sentidos carnales están percibiendo. El espiritual, si hablábamos que el carnal es partidista, contencioso, el espiritual ama, procura la unidad y la concordia, ¿sí? Procura que a pesar de que somos tan diferentes, pues en Cristo tenemos un vínculo unificador, ¿sí? Y que en las diferencias, en Cristo Jesús está también la oportunidad de crecer y de construir. Espero que lean con detalle porque Pablo en los siguientes versículos, perdón, va a dar algunos otros detalles, pero la exhortación es a que dejemos atrás esa vida en nuestra propia capacidad, por eso la comparación de Romanos 7 y 8, y vivamos en el Espíritu. Y ojo con esta señal, analice y evalúe su relación con los demás, porque su relación con los demás es el indicador de cómo se relaciona con el Señor. Un corazón lleno del amor, de la bondad, de la paciencia, de la benignidad, de la humildad,
de la mansedumbre del Señor es un corazón que trata así a su prójimo. Es un corazón que se relaciona así con su prójimo, con amor, con bondad, con paciencia, con humildad, con templanza, con mansedumbre, con fe. Así es un diagnóstico de cómo yo puedo estar en mi relación con el Señor. Acuérdense que el fariseo oraba, pero ¿qué dice la Biblia? Oraba consigo mismo. Y el fariseo le daba gracias al Señor que no era como el pecador ese publicano, así lo decía el fariseo. Usted puede estar orando todos los días, 3, 20 horas, pero puede estar orando con usted mismo. Analice cómo está su relación con los demás, su paciencia, su tolerancia, su bondad hacia los demás. Y ese es un buen indicador para que hoy y cada día volvamos al Señor. Aquí estoy delante de ti, Señor, y en oración te presento este nuevo día y esta nueva semana. Y te pido, por favor, que mis sentidos se agudicen a tu verdad. Dice la Escritura, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo quiero ser un hombre espiritual, Señor. Así fui diseñado. Ese es el deber ser de mi vida, que yo viva conectado a tu espíritu, Señor, que lo procure. Es tan fácil desligarnos de tu espíritu, o sea que nuestro esfuerzo sí debe estar enfocado a procurar la vida en el espíritu. Yo te pido, por favor, que nos atraigas a ti, que despiertes nuestra conciencia y que nos permitas asumir la disciplina, el esfuerzo, Señor, y la valentía de procurar mantenernos firmes en la fe delante de ti. Quiero crecer espiritualmente. Esa es la principal petición de los cristianos, crecer espiritualmente. Pero crecer espiritualmente depende de cada uno de nosotros. Señor, nadie puede hacerme crecer. Soy yo quien dispone sus sentidos para crecer, orando, buscándote, yendo a la escritura, congregándonos, Señor, y siguiendo unos delineamientos que nos da la escritura para poder activar esa vida espiritual y mantenernos en ella. Danos tu bendición, Señor, en este nuevo día. Te lo pido, por favor, en el nombre de Jesús. Amén.